el epípedo de tensión. Bueno, en el problema de las tensiones principales, recordarán ustedes, hay que calcular el determinante de la matriz T menos la identidad. Entonces, aquí estaba haciendo un breve recordatorio de cómo calcular determinante, porque como el examen va a ser presencial, entonces van a tener que hacer el cálculo no directamente con el MATLAB, sino con su calculadora y a mano. Entonces hay que recordar, digamos, cómo se calcula el determinante. El determinante de nuestra matriz de tensiones, en este caso esta matriz que tenemos acá, va a ser, usando expansión cofactor por primera fila, va a ser el primer coeficiente de la primera fila, el 3, por el cofactor de la posición del 3, que es la posición 1, 1, cofactor 1, 1, más menos 1, el siguiente coeficiente en la primera fila, por el cofactor de esa posición, que es el C1, 2. Más el 0, que es el último coeficiente de la primera fila, por el cofactor C1, 3. Entonces aquí están calculados los cofactores. Los cofactores C y J se calculan como menos 1 a la I más J. I más J es posición de índice de fila y columna, por el determinante de la submatriz que se obtiene eliminando la fila I y la columna J. En el caso de C11, eliminamos la fila 1 y la columna 1. Nos queda la submatriz 3003. ¿Ya? Entonces, y el determinante de una matriz 2 por 2 es muy fácil de calcular. Es producto de los coeficientes de la diagonal principal, 3 por 0, entonces, menos, ahí está el menos de la fórmula, menos el producto de los coeficientes de la diagonal secundaria, menos 0 por 0. Entonces queda 3 por 0, 0, menos 0 por 0 queda 0. Este primer cofactor que se anula entonces. Luego, el cofactor C1, 2 es menos 1 a la 1 más 2, que es 3, queda menos 1. Entonces, queda el menos 1 acá por delante, multiplicando al determinante de la submatriz que se obtiene al quitar la fila 1 y columna 2. Fila 1 la quito y quito columna 2. Entonces me queda la submatriz menos 1003. Menos 1003. Bien. Cálculo el determinante, menos 1 por 3, menos 0 por 0. Entonces queda menos 1 por 3, menos 0 por 0, queda menos 3 por el menos 1 que quedó al frente, nos queda más 3. Y el cofactor 1, 3 es calculado como menos 1, elevado a la 1 más 3, 3 más 1 es 4, queda 1 positivo, por el determinante de la submatriz que resulta de quitar la fila 1, quito la fila 1 y la columna 3. Me queda la submatriz menos 1, 3, 0, 0. Menos 1, 3, 0, 0. Y calculo su determinante, menos 1 por 0 y menos 3 por 0. Da 0. Entonces, reemplazo en la expresión C11, fíjense, aquí está 3 por C11, 3 por 0, entonces, más menos 1 por el C12, que es 3, queda menos 3, más el 0 por C13, 0 por 0 queda al final menos 3. Ese sería el determinante, ¿no? Ahora, todo. Entonces, el asunto es que el determinante que nos interesa a nosotros es con 3 menos sigma, 3 menos sigma, 3 menos sigma, ¿no? Voy a borrar esto que he hecho. Supongo, no sé si alguien tiene alguna duda de cómo calcular determinante por expansión cofactor. Si alguien tiene alguna duda puede preguntar. Bien, todos saben entonces. Vamos a eliminar esto. Y el determinante que ustedes tienen que calcular es así. Determinante de la matriz esta, donde se le ha quitado en la diagonal el valor de la tensión principal sigma. Entonces aquí es 3 menos sigma
esto entre paréntesis, el coeficiente ahí primero. 3 menos sigma aquí también. 3 menos sigma. 3 menos. 3 menos sigma. Y aquí también 3 menos sigma. Solo en la diagonal se resta la tensión principal, sigma. Fuera de la diagonal permanecen los otros coeficientes. Entonces, el determinante de esa matriz, que sería T menos la identidad por sigma, esto es T menos la escalar sigma por la matriz identidad. Eso es lo que tenemos ahí. Ahí está. Bien. Entonces acá, si tomamos la expansión cofactor, sería lo mismo que el caso anterior. Determinante de esta matriz, que es T menos sigma veces la identidad, va a ser igual. Entonces, tenemos el coeficiente, ahora es 3 menos sigma, 3 menos sigma, por el cofactor 1, 1 de esta matriz, ¿no? Ese que se obtiene cuando el determinante de la submatriz, que queda quitar la columna 1 y la fila 1. Más el siguiente coeficiente, que es menos 1, por el cofactor 1, 2 de esa matriz, ¿no? Y más el último coeficiente, que es 0, por el cofactor 1, 3. Por el cofactor. Bien, ustedes lo pueden hacer ahí. Entonces aquí queda la ecuación de tercer grado en sigma. Desarrollando esto, tienen la tercera ecuación, la ecuación de tercer grado en sigma, ¿no? Y de ahí habría que calcular las raíces. Eso lo pueden hacer con las calculadoras, calcular raíces de polinomios de tercer grado. En este caso va a venir factorizada una raíz. Y por lo tanto, al final lo único que van a calcular es una raíz, las raíces de un polinomio de segundo grado, ¿no? Bien. Volvamos al MATLAB, donde estábamos con este problemita. Acá. Bien. Esta era nuestra matriz T. Calculamos la identidad. Luego hicimos A igual a la matriz de coeficientes de nuestro sistema, que va a quedar indeterminado, como T menos sigma por la identidad. Aquí le llamo S a la tensión principal. Entonces nuestra ecuación va a ser determinante de T menos S, la tensión principal por la identidad, ¿no? Y sacando las raíces de nuestra ecuación igualada a 0, tenemos los coeficientes del polinomio, este es el coeficiente de tercer grado, de segundo grado, primer grado y término constante, ¿no? Y entonces, usando el MATLAB, saco las raíces con esta instructiva, ¿no? Root de Paul, que es el vector que guarda acá los coeficientes en potencia decreciente de la variable S. Y tenemos las raíces. Salieron S1, 4, S2, 3 y S3, 2. El subíndice de sigma es virtud de la mayor tensión, ¿no? La mayor tensión es S1, la del medio es S2 y la última, la menor, S3. Bien, cálculo de N1, que sería la dirección correspondiente a la tensión principal sigma 1, que es 4. Entonces sustituimos en la matriz de coeficientes este valor simbólico S por S1, que vale 4.
Entonces, obviamente, aquí va a ser 3 menos 4, menos 1, 3 menos 4, menos 1, 3 menos 4, menos 1 en la diagonal. Lo demás queda igual. Entonces, vamos a tener acá fíjense, ahí está la matriz que queda de coeficiente, ¿no? Hemos sustituido en la matriz A el valor S simbólico por S1 que vale 4. Y entonces vemos que la primera y segunda fila quedan idénticas. En el proceso de eliminación yo puedo adicionarle a la segunda fila la primera multiplicada por menos 1 y se anula completamente la segunda fila. Entonces lo que nos queda es la primera ecuación como menos nx menos ny igual a 0, ¿no? Fíjense, menos nx menos ny igual a 0. La segunda ecuación es toda nula, no aparece, y la última ecuación indica que menos nz igual a 0. Bien, la variable libre que quedó entonces a ny se le da el valor de a. A ny, que es variable libre, se le da el valor de a. Un valor arbitrario. Y entonces aparece mi solución n1 como a que multiplica a nx, que es menos a, entonces queda menos 1, ny era a, queda 1, y nz 0. ¿No? A multiplica todo eso, ese es n1. Entonces tomamos a de modo que n1 tenga tamaño unitario. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Disculpe, una duda. Sí, dígame. Al valor de NY usted le dio el valor de A, ¿no? Porque era variable libre. Pero eso es Sí. porque no es pivote, creo, ¿no? Ese valor. Exactamente. Las variables libres son las que no son pivotes. ¿No? Sí, fíjese acá, cuando nosotros hacemos el escalonamiento, voy a volver a correr. Cuando hacemos el escalonamiento, cuando vemos la matriz, esta es la matriz A, ¿no? Con S. Cuando ponemos S igual a 4, que es acá, va a quedar en esto, ¿no? Queda aquí, ahí está. Entonces, cuando yo hago el escalonamiento, el pivote primero que voy a utilizar es el menos 1 en la posición 1, 1. Ese es pivote, ¿no? Y con ese hago 0 el de abajo, pero se anula toda la fila 2. Entonces, ya no hay pivote en la fila 2, y solo hay un pivote acá en la fila 3, que es el menos 1 que queda, ¿no? Entonces, mis pivotes son el menos 1 en la columna 1 y menos 1 en la columna 3. Que la única columna que no tiene pivote es la columna 2. Por eso es como NY corresponde a la columna 2, es NY la variable libre. Exactamente. Bien. Entonces, aquí tenemos, todo depende de A. Ahora A se elige su valor, de modo que al multiplicar por N, por el vector, más bien, menos 1, 1, 0, lo vuelva unitario. Eso lo consigo sacándole la raíz cuadrada, o sea, sacándole el tamaño de este vector. El tamaño del vector es cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, el número b, y entonces debo multiplicar n1 por 1 sobre b, el recíproco del tamaño del vector. Entonces hago eso acá y obtengo el resultado ya. Entonces aquí está n1. Menos 0,70, 71, pueden anotar o capturar pantalla. La primer componente de n1 es menos 0,70, 71, que sería raíz de 2 sobre 2. La segunda componente es 0,70, 71, ¿no? Es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 0. Bien, ahora para calcular el vector n2 correspondiente a sigma igual sigma 2, que vale 3, sustituyo en A S por S2 que vale 3. Y recordemos que el coeficiente de la diagonal del otro es 3, ¿no? Entonces 3 menos 3 va a dar 0 en la diagonal. Fíjense. Ahí está, 0 en la diagonal. Y bueno, acá no hay nada que hacer, ya directamente yo solo tengo una columna que no tiene pivote, que es la tercera columna, ¿no? Con todos los coeficientes igual a 0. Entonces, la tercera columna corresponde a NZ. NZ es la variable libre. Y yo tengo en la primera ecuación que menos NY es igual a 0. Entonces, NY vale 0. Y en la segunda ecuación tengo que menos NX vale 0. Es igual a 0, entonces NX vale 0. ¿No?
Aquí está, variables libres nz, a nz se le da el valor de a. Y tenemos entonces nx igual 0, ny igual 0 y nz igual a. Entonces aquí se escribe nuestra solución como n2 igual a A por 0, 0, 1, la componente, ¿no? Obviamente que aquí el vector, el número a que va a ser al vector n unitario es 1, ¿no? No necesitaba calcular esto, pero lo hacemos de todas maneras. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso es 1, ¿no? Y 1 sobre 1 queda 1, entonces n2 es simplemente 0, 0, 1, como veremos acá. Al realizar el cálculo, n2 de 0, 0, 1. Es la dirección z, ¿no? Vamos a ver por qué dio la dirección z, mirando en el gráfico. Fíjense, un plano de corte correspondiente a una dirección principal que no tenga tensiones cortantes, o sea, que la tensión cortante neta en ese plano sea 0, es un plano principal, ¿no? Se trata de esa dirección como dirección principal. Y fíjense, justamente en el plano de corte perpendicular a Z no hay ninguna tensión cortante. La tensión cortante neta es 0. Entonces ya sabíamos de entrada que Z es una dirección principal. Y lo que aquí se acaba de confirmar, ¿no? Con N2. 001, esa dirección es una dirección principal. Bien. Cálculo de N3. Genero una duda. Sí, En dígame. caso, digamos, que se me anulen las dos filas de arriba, ¿cuál sería la variable libre? O sea, si ese es el caso, digamos, que se anulen las dos, digamos. A ver, veamos. Tengo esta de acá. Dice usted si se anula Las la dos filas de primera abajo. y la primera o las dos últimas, o Ajá, la correcto. primera La las segunda y dos la tercera. últimas. Si se anula la segunda y la tercera, entonces usted tendría la primera, una sola columna pivote, que sería la segunda columna, y por lo tanto las otras dos columnas no serían pivote, y entonces variables libres serían dos, nx y nz, y ny sería igual a 0. Ya, muy bien. ¿Ya? O sea, la dejaríamos en función de dos variables. Sí, es lo que va a pasar cuando hay tensiones repetidas. Va a haber un plano en lugar de una recta resultante. En vez de obtener una dirección, se obtiene un plano con infinitas direcciones. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá calculamos la matriz con S igual a S3, que vale 2. Ahí está la matriz. Y ahora, fíjense, si yo quiero hacer el escalonamiento, uso el pivote 1 en la primera fila, primera columna, y sumo la primera fila multiplicada por 1 a la segunda. Entonces se anula la segunda columna de nuevo, y la variable que queda libre es nuevamente la variable y, porque es la que no corresponde a pivote, ¿no? Fíjense, en la primera columna tengo pivote, en la última también. En la última nz es igual a 0, ¿no? Ahí se saca que nz vale 0. Y en la primera va a quedar nx menos ny. Entonces va a quedar nx menos ny igual a 0, variable libre ny igual a, y nz vale 0. Entonces acá hacemos los cálculos. Nx igual a, valor simbólico en este momento, ny vale también a, porque despejo nx, ¿no? En términos de la variable libre. Nx es igual a ny, por lo tanto, si dimos a ny el valor de a, nx queda a también. Y nz igual a 0. Entonces la solución N3 queda como ese valor simbólico A que multiplica a 1, 1 y 0. Este es nuestro vectorcito. Entonces aquí sacamos el tamaño de ese vector en B, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y entonces N3 va a ser el resultado de multiplicar este N3 por 1 sobre B. O sea, A lo sustituimos A por 1 sobre B. Y nos va a quedar N3 acá. Entonces, N3, ahí está. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Bien. Ya están las tres direcciones. Ahora el MATLAB tiene una instructiva exactamente que nos da todo. E y G de T. Esto es E y valores de T.
esta es la matriz T, le metemos en la matriz T y va a dar como resultado dos matrices. Una matriz primera acá, diagonal, que lleva en cada una de las columnas, en la diagonal principal, los valores de las tensiones principales. Y asociada a cada uno de esos valores principales, según su columna que aparece en la diagonal, aparecerán en columnas acá de B las direcciones correspondientes. 2, 3, 4 son los valores principales de tensión. Y B, fíjense, el 2 está en la columna primera, en el MATLAB, ¿no? Entonces, en la columna primera de B está la dirección correspondiente a la tensión principal 2. La tensión principal 2 es la menor para nosotros, es la que corresponde a N3. Fíjense, N3 0,70, 71, 0,70, 71 y 0, ¿no? En nuestro cálculo. En el MATLAB es menos 0,70, 71, menos 0,70, 71 y 0. Entonces está todo correcto porque es la misma dirección, solo que usó el MATLAB un vector opuesto al que calculamos nosotros. Aquí está para la otra dirección, la dirección Z001, que corresponde al valor 3, ¿no? De tensión principal 3, como lo hemos calculado también nosotros. Y finalmente, la última columna es menos 0,70, 71, 0,70, 71 y 0, que corresponde a 4, que es la N1 nuestra. La N1 nuestra está acá. Menos 0,70, 71, 0,70, 71, 0. Entonces coincidimos perfectamente bien con el MATLAB. Los mismos resultados. Bien. Ahora, el asunto de las tensiones repetidas, tensión principal repetida, es el que viene a continuación. Pero antes hay que aclarar una cosa. Cuando calculamos nosotros las tensiones principales, nos dan las direcciones. Supongamos que este es un esquema acá. Bueno, una dirección era la perpendicular al plano definido por Z, ¿no? Entonces, esta sería una dirección. En el MATLAB hemos hecho la que dio ese valor era, vamos a correr esto de nuevo. Está N1 y aquí está N2. Ahí está. El correspondiente, la dirección principal correspondiente a la dirección principal correspondiente más bien a la tensión principal de 3 es 001, ¿no? Que es Z. Esta es entonces lo que hemos llamado N2 nosotros en nuestro cálculo. N2. Y luego tenemos la tensión, la otra tensión, la N1, veamos. La N1. Menos 0,70, 71, 0,70, 71 y 0. Entonces está paralela al plano, está contenido un plano paralelo al XY, y sería así más o menos. Esta tensión, así que va a proyectarse en X con menos 0,70, 71, que es raíz de 2 sobre 2, ángulo de 45 grados, ¿no? Con X. Y en Y estaría proyectando lo mismo, también 0,70, 71, pero positivo, ¿no? Esta sería la N1. Y resulta que la otra es perpendicular al plano definido por ambos. Entonces la N3 estaría acá. Es un plano perpendicular al plano definido por N1 y N2. O sea, lo que se obtiene es un conjunto de 3 vectores unitarios
mutuamente perpendiculares. Decimos ortogonales entre sí. Perpendiculares entre sí. Entonces, cuando las raíces no son repetidas, cuando las tensiones no son repetidas, siempre llegamos a eso de esa manera. Una forma de verificar que hemos hecho las cosas bien es que los vectores son todos perpendiculares entre sí. Esta es el N3. Son mutuamente perpendiculares entre sí. Entonces yo hago el producto escalar de cualquiera de ellos con otro diferente, me va a dar 0, ¿no? Porque son mutuamente perpendiculares. Ya en la situación con las raíces repetidas es un poco diferente, pero siempre se puede igual encontrar tres vectores que sean mutuamente perpendiculares, porque aquí con raíces repetidas van a haber infinitas soluciones. Bien, el problema es este de acá. Con raíces repetidas tenemos este problema. Aquí está mi matriz de tensiones, su gráfico correspondiente, y vamos a ver. Tomamos la identidad. Sacamos el determinante T menos sigma de la identidad, aparece la expresión polinomial igualada a 0 en nuestra ecuación, y sacamos las raíces. Las raíces, vamos a pararnos acá. Y continuamos. Vamos a ver las raíces. 6, 6 y 3. Entonces, la mayor se repitió y la menor quedó solita, 3. Entonces, N3, perdón, E3, sigma 3, más bien, va a ser 3. Y sigma 1 va a ser igual a sigma 2, igual a 6. Entonces, ahí tenemos nuestras raíces, ¿no? Repetidas, lo voy a anotar acá. Sigma 1 es igual a 6. También es 6. Sigma 2 es 6. Y finalmente sigma 3 es 3. Sigma 3 es 3 MPa. Esas son las tensiones principales, ¿no? Ahora vamos a calcular las direcciones correspondientes a estas tensiones. Entonces vamos a introducir en la matriz de coeficientes, la matriz de tensiones T menos S por la identidad, el valor menor primero, el de 3, que no es repetido. Entonces, esto nos da la matriz A. Y aquí vamos a hacer operaciones elementales sobre las filas para escalonarlas. ¿Ya? Pueden capturar pantalla para ustedes hacer el escalonamiento también y ver si coinciden con lo mío. Esa es la matriz que tenemos que escalonar, ¿no? Entonces aquí he hecho en el MATLAB el escalonamiento a través de las matrices elementales. Entonces, con las matrices elementales que corresponden a las operaciones elementales, ¿no? La primera es adicionar a la fila 2, la fila 1 multiplicada por un medio. La segunda operación elemental es adicionarle a la fila 3 la primera multiplicada por un medio. Esas son premultiplico, entonces la matriz por cada matriz elemental, lo que equivale a realizar las operaciones elementales sobre A, y me queda la matriz A. Que ya está escalonada. Ahí está escalonada. No todavía falta. Entonces, aquí hay que adicionarle a la tercera fila la segunda multiplicada por 1, y se va a anular, y se anula completamente la tercera fila. Se anuló completamente la tercera fila. Entonces, mi ecuación va a ser 2nx menos ny menos nz igual a 0. La segunda es nx menos 1.5 nx más bien, menos 1.5 nz, no ny. 1.5 ny menos 1.5 nz igual a 0. La tercera ecuación es la que se anula, ¿no? Después de hacer esa operación elemental. Vamos a hacerla de todas maneras acá. Esta es la operación elemental, adicionar la fila 3, la fila 2 multiplicada por 1. Ahí está ya la matriz que les decía, ¿no? Ya está escalonada. Escalonada, no tenemos pivote en la tercera columna,
Aquí solo tenemos pivote en la primera y en la segunda columna. Entonces la variable libre es una sola NZ. NZ es la variable libre. Vamos a copiar estas ecuaciones y acá sería 2NX menos NY menos NZ igual a 0. La primera ecuación, la segunda ecuación es NY menos NZ igual a 0. La tercera desapareció y la variable libre es NZ, a la cual le asignamos el valor A. Arbitrario. Entonces, N3 va a ser, fíjense, A por 111. Y entonces calculamos en C acá el tamaño de nuestro vector 111. Ahí está. Ese es 1 sobre raíz de 3. Y multiplicamos N3 por ese número que va a ser, en lugar de A, 1 sobre C. Sustituyendo A, 1 sobre C, nos queda la primera dirección, ¿no? N3. Esa es la primera de 0,5774. Voy a anotarlo acá. N1 va a tener igual que el vector, las componentes siguientes. Veámoslo otra vez. Es N3, no es N1, pues N3, 0,5774. N3, 0,5774. Y la última, igual, esta es N3. Entonces ya tenemos N3. Ahora hay que calcular N1 y N2 correspondiente a la raíz repetida. Bien, entonces sustituimos en la matriz T menos sigma la identidad S por el valor repetido 6. Y nos queda la matriz de coeficientes así. Ven que va a sobrevivir con la eliminación claramente solo la primera ecuación, ¿no? Las dos filas de abajo se anulan. Entonces la única ecuación que queda es menos nx, menos ny, menos nz igual a 0. Y hay dos variables libres porque hay un solo pivote que es el menos 1 que multiplica nx. Entonces ny y nz son variables libres. Elementales para resolver. Y aquí está, ¿ven? Quedó solo la primera ecuación, solo se dan dos buenas. Bien. Entonces aquí está. Ny es libre, se le da el valor de A. Nz es libre, se le da el valor de B. Y entonces Nx se despeja en términos de esas dos variables libres. Queda menos A menos B. Entonces aquí tengo yo que N, llamo N porque de ahí van a salir N1 y N2 de esa N. N es A que multiplica al vector 1, 0, menos 1, más B que multiplica al vector 0, 1, menos 1. Entonces lo que está sucediendo es que tenemos un plano. Acabamos de definir un plano. Vamos a hacer acá arriba esto. Aquí lo que sucedió es que tenemos un plano. Tenemos un plano. Y en ese plano tenemos estos vectores. El vector 1, 0, menos 1 multiplicado por A. Entonces, yo puedo, si yo pongo B igual 0, me queda A por 1, 0, menos 1, que es una dirección principal. Entonces, yo puedo elegir como una dirección principal al vector 1, 0, menos 1. Entonces, voy a elegirlo. También se podría elegir este otro, o cualquier combinación de los dos, poniendo A igual 1 y B igual 2, por ejemplo, daría un vector que también es solución. Entonces, cualquiera, aquí ya vienen las infinitas